encontramos tratando de entender qué significan todos estos nuevos conceptos que se están manejando últimamente, sobre todo la fase 4. ¿Cuál es la diferencia para partir con la base? ¿Qué diferencia esto con el día de ayer que estábamos en fase 3? Bueno, básicamente es la trazabilidad de los casos positivos. Cuando una persona viene del extranjero y uno sabe que viajó y es positivo en Chile, aún uno piensa que esa es un contagio externo a nuestro país. En la fase 2 ya tenemos ya se extiende esto. En la fase 3 hay conglomerados familiares, que era lo que teníamos hasta ayer, digamos, que significa que los hijos y los familiares de aquellos que son diagnosticados, pero que eran casos internacionales, exportados, digamos, ellos estaban desarrollando la enfermedad. Y fase 4 significa que se ha detectado casos que no tienen ninguna relación con viajes, no tuvieron contacto con ningún personal de salud que hubiese atendido a esas personas y por lo tanto son una manifestación de la mutación del virus en la mayoría de los casos. O sea, para entenderlo en palabras simples, quiere decir que en la fase 4 uno puede estar contagiado con coronavirus, pero no entender desde dónde proviene, no haber estado en contacto con alguien que viajó ni alguien diagnosticado. Tal cual. Son casos autóctonos que uno no puede discriminar si acaso son producto de la importación de este virus a través de una persona, porque este es un virus, recordemos, cuya contagiosidad es de persona a persona y que desgraciadamente entonces se pierde la trazabilidad de la infección y eso lo hace menos manejable. Claro, y eso es lo que hace también lo más peligroso. Claro. Cuando se habla de que va mutando el virus en sí, también muta la forma en que es transmitido. Hasta el momento sabemos que es principalmente por los fluidos, hay que tener cuidado, por ejemplo, con lavarse las manos constantemente, pero ¿existe la posibilidad de que al mutar cambie también la forma en la que se ha traspasado? Absolutamente, y en eso tengo que decir que es un virus pequeño, con forma de corona, con una hebra de material nucleico que se llama RNA, ¿cierto? Y que se replica infinitas veces y en esas pasadas de esas replicaciones puede tener una falla y esa falla puede afectar al propio virus y hacerlo más proclive, digamos, a desaparecer o hacerlo más fuerte y hacerlo más resistente, que por desgracia es la tendencia en la microbiología en este momento, a que todas las mutaciones sean hacia que sean más resistentes. El día de hoy, a eso del mediodía, fue el presidente Sebastián Piñera, acompañado también de otros líderes del gobierno, también comandado por el ministro Jaime Mañalich, quienes decidieron ya hacer oficial esta fase 4 y queremos escuchar cuáles fueron las palabras. Al día de hoy, el número de contagios por coronavirus comprobados alcanza a 155 personas. De acuerdo a la definición de la Organización Mundial de la Salud, hemos ingresado a la etapa 4. Esta es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar y estamos preparados para enfrentarla. Es la etapa en que se produce circulación viral y dispersión comunitaria de la enfermedad. En primer lugar, hemos decidido cerrar todas las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de nuestro país para el tránsito de personas extranjeras. Los chilenos y los residentes extranjeros en Chile que provengan de lugares de alto riesgo podrán ingresar a nuestro país sometiéndose a los procedimientos de la aduana sanitaria y a una cuarentena obligatoria de 14 días. Por otra parte, quiero asegurarle a todos nuestros compatriotas que la cadena de abastecimiento y la cadena de producción está funcionando con total normalidad. Y por tanto llamo a la calma y que no hay ninguna necesidad de sobreabastecerse. Ya conocemos entonces las medidas que esta vez se hacen mucho más restrictivas. El cierre, por ejemplo, de las fronteras, que era algo que se pedía hace bastante, considerando que Argentina, por ejemplo, ya lo había implementado. Pero ¿qué pasa con las políticas? Claro, y con menos casos. ¿Qué pasa con las políticas y los seguimientos que se le está dando a los casos que ya han sido detectados? Tenemos, por ejemplo, el caso de este joven que efectivamente se corroboró que él era portador del coronavirus. Sin embargo, mientras estaba realizando el examen, él se encontraba viajando. ¿Cuál es el seguimiento que se les da? Porque si apeláramos a la responsabilidad de cada uno, claramente esto no se podría manejar muy bien. Bueno,
los epidemiólogos han sugerido exactamente eso, que el seguimiento, en este momento nosotros estamos en una fase aún de identificación de cada caso positivo y por lo tanto es indispensable facilitar el diagnóstico, y dentro de las medidas que el comité de expertos asesor del ministro Mañalich y del presidente Piñera dieron era justamente la facilitación de desarrollar el examen, o sea, si una persona efectivamente está con síntomas, tiene factores de riesgo o tuvo contacto en el extranjero, facilitar rápidamente el proceso diagnóstico. ¿Cuánto tiempo demora más o menos? El periodo de incubación. ¿Cuánto tiempo demora el examen? Claro, deberían ser solo horas, pero yo le escuché al profesor Carlos Pérez, un infectólogo, ¿cierto?, muy destacado, académico, decir que se estaba demorando más de un día un examen que normalmente debería demorar unas horas, porque la sobrecarga que ha tenido el Instituto de Salud Pública también es tremenda, ustedes podrán entender. Entonces, yo creo que si ya se decretó la fase 4, hay recursos en los que efectivamente hay que apoyar para facilitar el diagnóstico y, entre otras cosas, también, por ejemplo, permitir que los servicios asistenciales tengan una circulación independiente para los casos de infección respiratoria sospechosos, distinto de la urgencia habitual, para que no se mezclen. Y ahí se entiende cuando veíamos las imágenes hace aproximadamente un mes, donde en China estaban haciendo este hospital de campaña que lograron construir en tiempo récord. En 10 días, sí. Y aquí en Chile se va a construir un hospital de campaña en Cerrillos para 500 camas de observación directa y aislamiento. ¿Hay una proyección de cuánto tiempo podría demorarse en estar habilitado? Entiendo que el 1 de junio debería estar funcionando. De todas maneras, es un plazo mayor al de los chinos, sin embargo, sí, pareciera que podría ayudar a dar frente entonces a lo que es esta emergencia, que ya es en realidad una pandemia. Doctora, desde su punto de vista, ¿cree que las personas le han tomado el peso a la gravedad que puede dar el virus? Se ha recomendado mucho que los mayores de 60 años no salgan de sus casas, sin embargo, el mismo día de hoy comenzó la campaña de vacunación contra la influenza, entonces pareciera que igual las personas están desorientadas. Claro, lo que pasa es que la vida no es simple y la vacunación anti-influenza se había adelantado, incluso se había estamos viendo imágenes incluso de las largas filas del virus. Hoy día yo salí de mi hospital de turno y había una fila de 200 personas esperando desde las 7 de la mañana ser vacunados, y yo realmente pensaba, hoy el día que llamamos a mantenerse en la casa, y coincidieron las fechas simplemente. Vemos también supermercados completamente desabastecidos. Ahora, aquí yo quiero ser muy, muy clara y ojalá que la población en general entienda esto. El tener la exposición al virus coronavirus va a significar que de 100 personas que sean expuestas, el 80-85% va a ser una infección absolutamente leve, casi asintomática, ni siquiera se van a dar cuenta. El otro 20% que va a ser las personas de más edad, los que tengan enfermedades crónicas, diabéticos, hipertensos, pacientes que tengan EPOC, pacientes que tengan asma, pacientes que tengan cáncer, VIH positivo y cualquier inmunodepresión de cualquier naturaleza, son los que van a caer más enfermos y que pueden generar una neumonía. Esas son las personas que necesitan ser llevadas a la atención directa y rápida cuando tengan fiebre. La gente joven, y quiero ser súper enfático en eso, no necesita correr de inmediato si es solo un poquito de fiebre o es solo una carraspera. Esta es una enfermedad viral que de suyo va a producir esos síntomas, pero es autolimitada y no hay un tratamiento específico. Por lo tanto, el hacer el diagnóstico es para Chile una especie de tarea, pero a la persona puntualmente no le va a cambiar el pronóstico, porque las medidas son reposo, líquido y bajar la temperatura. Claro, pero el riesgo que comprende que una persona tenga fiebre y que se sienta sana y joven y que no tome las medidas adecuadas sería de contagiar. Diseminación al entorno. Entonces el llamado siempre es esta cuarentena, que se habla mucho de la cuarentena, pero para ser claros no son exactamente 40 días, son 14. Y eso que es un promedio. Les quiero recordar, por ejemplo, que el antivirus tiene un periodo de incubación de 30 días. La varicela es mucho más corta, 2 o 3 días. Esta enfermedad se ha descrito en promedio
5 o 6 días para después del contacto manifestar los síntomas, pero incluso se han encontrado hasta 24 o 25 días después de que se hizo positiva aún eliminación activa de virus en algunas personas. Así que todo está por ser escrito. Lo otro que tampoco ha sido claro todavía, porque no se ha podido desarrollar una cohorte completa, es qué pasa con el embarazo y con el coronavirus, porque todavía no ha existido todo un desarrollo de 9 meses de enfermedad. Entonces, por eso la prudencia, el guardar cuarentena, pero cuarentena en serio, no como lo hicieron en Italia, que la gente se juntaba a compartir. En este caso, la cuarentena es estar en su casa. No mande a los niños al jardín, no mande a los niños al colegio, manténgase en su casa con ellos en un ambiente protegido y seguro. No vaya a ver a los abuelitos justo en estos días. Doctora, nosotros hemos tenido acceso a distintas informaciones, sobre todo en redes sociales, que se van entregando tanta información que no sabemos si es que la fuente realmente es confiable. Nosotros tenemos la posibilidad, la grata posibilidad de tenerla usted, que es médico broncopulmonar. Sí. Se habla de que las personas que contrajeron el virus y que se recuperaron, después de todas maneras pueden perder cerca del 30% funcional de su pulmón. ¿Eso es real? Es que cada infección respiratoria, y qué bueno que tocaste el punto, porque cada infección respiratoria deteriora la función del pulmón, independiente de que sea coronavirus o que sea influenza o que sea neumonía. Los pacientes que fuman tienen 2 años menos de vida en promedio que las personas que no fuman, y aquellos que hicieron un EPOC, o sea, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entran en una fase de deterioro de la función pulmonar, de tal manera que cada neumonía o cada cuadro infeccioso respiratorio, independiente de que sea influenza, coronavirus o cualquier otra enfermedad neumocócica, por ejemplo, van deteriorando sus condiciones basales. Así es que esto no es banal. La solidaridad que la gente joven tiene que tener al conservar, ¿cierto?, la prudencia en sus contactos, afecta directamente a las personas de edad, porque toda esta sobrecarga de pacientes que consultan en las urgencias desplazan a la gente que efectivamente hace accidentes vasculares, infartos, neumonias y shock sépticos. Claro, hay que cooperar y por sobre todo entender que el autocuidado también es cuidar a quienes amamos. Exacto, lavado de manos, mucho más importante que el uso de mascarilla. El mal uso de la mascarilla es más peligroso que el no uso de mascarilla. Si una persona se pone las mascarillas y luego la toca y se soba los ojos, entonces no valió la pena su uso. Entonces, el lavado de manos es lo más importante. Doctora, una de las primeras medidas que se dio a conocer fue la suspensión total de clases, tanto para las universidades, también los colegios e incluso los jardines infantiles. Pero ¿qué pasa si en una casa hay un niño que efectivamente se encuentra en esta cuarentena para evitar el contagio, pero viven 5 personas más que tienen que salir a trabajar, que tienen que salir a hacer las compras? Este niño está de todas maneras expuesto. Bueno, pero está menos expuesto que yendo al colegio. Ah, entonces es una medida... Sí, claro, realmente funcional. porque esto es persona a persona. Si yo me siento en una sala de clase con 40 niños más, las posibilidades de contacto y de intercambio bacteriológico son 40 veces más que si estoy en mi casa solo con mi mamá. Es para bajar las probabilidades. Es para bajar las probabilidades. La circulación del virus depende del número de interacciones entre las personas, y por lo tanto aquí hago un llamado a la gente: durante este mes no se salude de beso, no se salude de mano, y si toca a otra persona, aunque le parezca extraño, lávese las manos. 20 segundos al menos, porque menos no tiene ningún efecto. Claro, sabemos que nosotros conocemos las medidas, sin embargo hemos visto incluso que autoridades se olvidan porque pareciera que es un acto tan incorporado. Claro. ¿De qué manera se le puede explicar a los niños justamente este tipo de cosas, pero para hacerlos entender, pero a la vez no poder asustarlos? Porque entendemos que puede ser bastante dramático para un niño explicarles que se trata de un virus, que existe la posibilidad de mortalidad. Yo diría que hay que explicarles jugando, decirles que si imagináramos que el virus es una pintura de colores, si una persona estornuda nos va a llenar de esa pintura de colores, y por lo tanto lo que hay que hacer es evitar que eso pase. Si uno estornuda, se tiene que cubrir con el antebrazo o usar un pañuelo desechable, botarlo y lavarse las manos. Si uno hace esa representación, los niños van a entender perfectamente. Yo no sería tan crudo en el sentido de enseñarle a los niños con mortalidad, pero sí les explicaría que esto es algo
de verdad muy importante, y que ellos colaboraran también en la enseñanza de sus propios amiguitos y en la casa. Ahora, el llamado también era a que esto es una cuarentena para los niños. Así y no son vacaciones. Ellos no pueden juntarse con los vecinos, entre los primos. La idea es que estén lo más aislados posible. Claro, y los casos sintomáticos deben estar aislados dentro de su casa. Eso significa en su habitación, con la comida que alguien se las deje sin que haya contacto directo. Cuando la persona que está enferma toma contacto con otra, debe ella, la persona enferma, usar mascarilla para no diseminar sus virus. Debería, en estricta teoría, tener idealmente un baño para su uso personal, pero si eso no puede ser, entonces ese baño compartido tiene que ser limpiado con cloro las veces que sea necesario. En esto no hay ningún... También se habla. Los interruptores, todo lo que la gente toca. Si uno tiene que volver a pensar, si yo soy la persona que tengo coronavirus, lo que yo toco lo pinto. Y todo lo que yo toco, el interruptor, la baranda de la escalera, la puerta, el auto o donde sea que yo apoyo la mano, es parte de lo que está contaminado. Los textiles, por ejemplo, la autoridad sanitaria dijo, bueno, o se ponen mascarilla o se cubren con un pañuelo, pero resulta que ese pañuelo, si yo llego a mi casa, me lo saco y lo dejo encima de una superficie, va a contaminar también. Entonces, por eso es importante saber que lo más importante es el lavado. Es mucho más fácil llegar a la casa, lavarse las manos, lavarse la cara y uno queda resuelto, en vez de estar manipulando la mascarilla en mala forma. Doctora, desde su experiencia, ¿cree que lo más importante es a lo mejor los adultos mantener la calma, tratar de manejar nuestra ansiedad para así no transmitirla a los niños? Sin duda. Vuelvo a repetir, las enfermedades infecciosas han estado presentes siempre en la humanidad. En el año 1918 hubo una epidemia que fue la gripe española que mató 90 millones de personas. Entonces ahora, a 100 años de esa gripe, nosotros ahora conocemos perfectamente cómo se comporta el virus de la influenza. Pero este coronavirus estamos recién conociéndolos porque son virus que han mutado y por lo tanto tenemos que darle tiempo a la ciencia para que genere la vacuna respectiva y ojalá se pueda encontrar alguna medicación que pueda acortar el tiempo de síntomas, como el oseltamivir en la influenza. Eso no se ha probado para nada todavía en coronavirus. Doctora, cuando se habla de tomar conciencia y entender que una persona que se encuentra aislada, aunque sea preventivamente, no se trata de estar de vacaciones ni tampoco en tiempo recreativo, es un claro ejemplo con lo que sucedió en Italia, una vez que ellos deciden poner esta cuarentena, que de hecho fue mucho más radical porque no fue solo para los colegios, sino que también para el desplazamiento a los trabajos. Las personas fueron a las playas y se hicieron vida social y eso culminó con un resultado que hasta el día de ayer había más de 1.800 personas fallecidas a causa del virus. Y de hecho anoche fallecieron 368 personas en una sola noche. Es que el sistema no tiene cómo sujetar tanto enfermo en simultánea. Por eso que en este momento la estrategia que el gobierno está usando y que toda la humanidad está usando es ralentizar el brote. Eso significa, sabemos que se van a infectar las personas, pero no promovamos las actividades de alto riesgo. Inicialmente se había dicho actividades de no más de 500 personas, después no más de 200, vamos en no más de 50. No más de 50 Entonces, en este momento, razonablemente, en ese contexto no se pueden desarrollar actividades ni deportivas, ni religiosas, ni políticas, ni educacionales, ¿cierto? Y laborales, increíblemente, lo que se tiene que hacer es tratar de hacer lo que se llama home office en inglés, que es trabajo desde la casa dentro de lo que se pueda. Pero yo que tengo turno mañana en la UCI, no puedo trabajar desde la casa, tengo que estar ahí en el fondo en el hospital. Claro, ustedes tienen que estar aquí, claro. Entonces, la colaboración que se pide es que las personas que puedan dejar de circular, dejen de hacerlo. No es el momento de ir al mall, no es el momento de celebrar a las personas yendo a comer toda la familia. Estas 2 semanas al menos son de un esfuerzo importante que parte desde no besarse, no saludarse de la mano, lavarse las manos con prolijidad y todas las veces que sea necesario y estar atento a los síntomas y ojalá que en cada casa no haya ningún enfermo en estas 2 semanas, porque eso significaría que hemos derrotado de alguna manera el brote más violento
y de ahí para adelante vamos con calma, porque la proyección de una enfermedad infecciosa es hacia un brote muy violento. Entonces nosotros ¿En un rango de cuánto tiempo aproximadamente? En un rango de un mes uno puede llegar a tener 40.000 casos en Chile. ¿En Chile? En Chile. ¿Con el ritmo en el que estamos ahora? Con el ritmo que tenemos ahora, si no lo paramos. Doctora, cuando hablamos de medidas que son restrictivas, un claro ejemplo es lo que está sucediendo con Italia, ya lo comentábamos. Sin embargo, ellos, a pesar de estar confinados, siguen en el segundo puesto como el país con más contagiados después de China. Claro, porque cuando tú ya echas a correr el virus, es como estar embarazado. Ya no hay vuelta atrás. Entonces, en el fondo es, parémoslo al comienzo, evitemos el brote más importante y eso se va a lograr. O sea, en este momento nosotros pasamos, desgraciadamente, entiendo, del lugar 2 al lugar 1, estamos peleando el primer lugar como el país con más casos en Latinoamérica. Cuando vivimos aislados con el Pacífico en toda una costa, entonces realmente ahora depende de nuestro esfuerzo parar el brote. Claro, y de nuestra reacción y por sobre todo autocuidado, que es algo que siempre se ha llamado. Ahora, cuando hablamos de Italia, llama bastante la atención conocer el lado B de esta pandemia, que sabemos que es una situación sumamente brutal y letal y lamentable para todas las personas, por sobre todo que han tenido que vivir el fallecimiento de algunos de sus cercanos. Sin embargo, hay bastantes italianos que han decidido afrontar de otra manera el virus, que en paralelo, por ejemplo, en Estados Unidos ya comenzaron a hacer los exámenes en humanos, pruebas humanas para tratar de encontrar una cura efectiva y rápida. Mientras sucede esto en Estados Unidos, en Italia se han tomado con mucha ligereza el tema a pesar de las grandes sumas de personas contagiadas, y estamos viendo en pantalla en este momento cómo las personas decidieron asomarse a los balcones, cantar con sus vecinos, bailar. ¿Le parece a usted que esto responde a una arista un poco más simpática de esto o es grave porque no se toma la conciencia de lo que está sucediendo? Mira, uno no puede dejar de perder el humor ni el contacto social. Mientras estén a 1 metro de distancia cada uno, no habría problema. Si el problema es que adentro de cada casa hubiera fiesta, claro, y jarana. Y la verdad es que el alcohol no ayuda y el cigarrillo menos. Contábamos recién y yo te explicaba fuera de cámara que el cigarrillo lo que hace es provocar una inmovilidad ciliar, que significa que el epitelio bronquial es incapaz de eliminar las secreciones. Por lo tanto, la gente que fuma, para él y para los que están en su entorno, eso es un deterioro implica un deterioro de la salud respiratoria. El alcohol tampoco favorece en nada el cuadro clínico. Y lo más importante en esto es el llamado, de alguna manera, a cumplir tranquilamente, pero la vacunación antiinfluenza cobra una especial importancia porque el cuerpo humano no podría tolerar las dos enfermedades en paralelo: influenza más coronavirus. Eso es algo que el pulmón no está capacitado para poder responder. Entonces, por eso es que la vacunación antiinfluenza va a mitigar al menos la presentación de esa enfermedad. Doctora, en los minutos que nos quedan me gustaría, si me pudiera comentar, ¿cuál es la proyección que usted tiene con respecto a estas vacunas, que podría ser una eventual solución para esta tremenda pandemia que hemos visto casi sin precedentes? Y también me gustaría si pudiese hacerle un llamado a las personas que nos están viendo en este momento, sobre todo a la población mayor de 60 años que todavía no sabe cómo abordar el tema. Básicamente, vamos a partir por la primera pregunta. Por el final, que es hablarle a la gente mayor de 65 años. Las personas mayores de 65 años, que en realidad en este momento es increíble, porque 65 años es una persona joven en el pic de su carrera profesional y todo, yo hago el llamado a que estas personas se cuiden. Su salud solo depende del esfuerzo que cada persona haga. La diabetes compensada, la hipertensión compensada, no fumar, estar vacunado contra la influenza, no circular con sus nietos ni con personas en aglomeraciones, porque eso es lo que puede poner en riesgo su salud. Las personas que están
en instituciones de larga estadía en este momento están prohibidas de ser visitadas durante un tiempo, lo que me parece muy razonable porque cuando van niños pueden ser portadores del virus en forma asintomática y por lo tanto la distancia social, el distanciamiento social es lo que en este momento podemos hacer todos. Es gratis, no le cuesta a nadie, solamente es un esfuerzo emocional de este tiempo. Aprender a saludar de lejos, aprender a no darse la mano y a no tocarse y a lavarse muy frecuentemente las manos es la muestra más grande de solidaridad que podemos tener. Y respecto al tema de la vacuna, efectivamente incluso el laboratorio del profesor Calergis de la Católica está colaborando en el desarrollo de nuevas vacunas. Ahí lo estamos viendo. Sí, y se está trabajando a toda máquina porque ya se sabe la secuenciación del genoma. Eso se tuvo de inmediato, se identificó el germen, su carga genética y rápidamente se pusieron a trabajar en eso. Pero el desarrollo de una vacuna no es menor a 6 meses, por lo tanto todavía no se espera que eso aparezca en los próximos 4 o 5 meses. Sería muy precoz. O sea, por el momento el llamado es a vacunarse contra la influenza. A vacunarse contra la influenza, mantener la distancia social. ¿Solo mayores de 60 años vacunarse contra la influenza? No, el llamado de la vacunación de influenza como otros años se amplió incluso a 10 años, desde 6 meses a 10 años, las embarazadas desde 13 semanas en adelante, los pacientes que tengan alguna enfermedad de alto riesgo como asma, EPOC, diabetes, hipertensión, cualquier grupo de riesgo, cardiopatía, son pacientes que deben ser vacunados independiente de la edad que tengan y los mayores de 65 años de todas maneras.